es un tema bien importante. Amén. Y es muy extenso para media hora. Así que por eso vine con hartos torpeos. Y es un tema muy interesante. Mientras estudiaba, mientras leía algunos pasajes, mientras leía algunos libros, mientras escuchaba algunos predicadores, mientras hacía cualquier libro que hable de la humanidad, de la vida, de esta parte de Cristo, no baja de las 100 páginas. Y los audios que vi algunos seminarios buscando por ahí, todos no los vi, pero varios se dividían en 3 partes o 2 partes, y cada parte duraba 1 hora, 50 minutos. Entonces, resumir todo eso en media hora es un buen trabajo. Y aparte que hay tantas cosas que hablar, que pegarle una pincelada sería como una falta de respeto por cada concepto, por cada arista que tiene hablar sobre la divinidad y la humanidad de Cristo del Señor. Y ha sido por las edades, ha sido un tema bien más, ¿le voy a dar la otra? Ha sido un tema bien contradictorio, y varias preguntas surgen bajo la vida de Cristo. Amén. Encontramos varios pasajes de los evangelios que se le habla quién es, quién dice ser tú. Juan, el profeta, la voz del Señor, te dice: ¿será este el que ha de venir? Y manda a sus discípulos para que consulte. ¿Es el que nosotros estamos esperando? ¿Es aquel? ¿Verdad? Varios de Jesús, muchas veces cuando escuchaban las preguntas que hacía la multitud, y decía: ¿y quién es este? Se da vuelta, en una ocasión se dio vuelta a sus discípulos y dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? A través de la época, de las edades, ha sido un tema ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Porque para el cristianismo, para el cristiano, para nosotros, Cristo es la piedra del ángulo. Amén. Es lo central, es lo que da el peso, lo que da la fortaleza a nuestra creencia y a nuestra ideología como cristianos. Papi. Y le da la fortaleza, es la piedra de ángulo. Amén. Pero para otro, este mismo Cristo, que para nosotros es la piedra de ángulo, viene a ser piedra de tropiezo. Amén. ¿Por qué? Porque en Cristo se demarca todas las religiones del mundo. En Cristo se hace una separación y una distinción entre el cristianismo y las demás religiones que son históricas a través de las edades. Sabemos mucho de Sócrates, de Alejandro Magno, de Napoleón. Incluso en las universidades grandes filosóficas no se pone en duda de quién era Napoleón, de quién era Alejandro Magno. ¿Verdad? Y la evidencia histórica, arqueológica y escrita es mínima comparada a la evidencia que hay de los escritos, de la escritura en la Biblia. Amén. Pero a Cristo si se le cuestiona: ¿y quién es Cristo? Sí. ¿Es realmente el Hijo de Dios? ¿Es realmente el que dijo que era? ¿Es realmente el que decía? Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Evidencia que exige un veredicto, y también el del mismo autor, que se llama Más que un carpintero, pone 3 evidencias. Dice: ¿quién es Cristo? ¿Un lunático? ¿Un mentiroso? ¿O verdaderamente es el Hijo de Dios? Pero con Napoleón no tenemos duda que un petizo de 1,40 metros, perdón pastor, un petizo un muchacho así, una cosa así, haya conquistado toda Europa. No se le pone en duda eso, es más, se le elogia. Pero que venga Cristo, que diga que es un carpintero de la raíz, diga: yo soy el Hijo del Dios viviente, yo soy el Hijo del hombre. Amén. Claro que Napoleón, a compararse a ser igual a Dios, es otro punto. Sí. Pero está esa duda y esa consulta. Cuando nosotros hablamos de la divinidad de Cristo, tenemos que hablar de la humanidad de Cristo, para poder entender por qué es la piedra del ángulo del cristianismo, para poder entender por qué Él es tan importante y desmarca todo. Si hablamos de la humanidad, tenemos que hablar de la divinidad. No podemos separar.
no podemos separar en esta naturaleza. Cristo no fue un porcentaje, o a veces fue más Dios que hombre en algunas ocasiones, o a veces fue más humano que hombre. No, matemáticamente Cristo fue 100% hombre y 100% Dios. Amén. Y esas dos humanidades y esas dos naturalezas convivían o coexistían o se entrelazaban armoniosamente solamente en Cristo. En el pasaje que acabamos de leer dice, el verbo estaba con Dios. Estaba con Dios, estaban frente a frente. Pero el mismo pasaje dice, el versículo 2 dice, o sea, el versículo dice, estaba con Dios, pero este verbo era Dios. Amén. Yo puedo estar con ustedes, ahora estamos juntos, pero yo también puedo estar con mi esposa tomado de la mano. Estoy con mi esposa de la mano y estoy con ustedes. Pero con ustedes no tenemos esa relación íntima que tengo con mi esposa de estar de la mano. Amén. Así igualmente Él estaba con el Padre íntimamente, pero también era parte de Dios. Era Dios. Amén. Se comunicaban, era algo tan especial, tan divino, que Él era Dios, pero también estaba frente a Dios. Como dijimos, Cristo es la piedra de tropiezo para todos los demás. Para nosotros que creemos en Él, es nuestra piedra angular, lo que fundamenta y lo que afirma toda la estructura. También vemos el pasaje, el versículo 3 que acabamos de leer, dice que por Él fueron hechas todas las cosas. O sea, el ente... Mati, ¿puede avanzar una diapo? Ya. El ente creador de todo lo que nosotros vemos es Cristo. Por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada fue hecho. Entonces ¿no es Dios Padre? Por así decirlo, Dios el Padre es el gran arquitecto o diseñador de todo. Y Jesucristo es el constructor civil. El que creó, formó y hizo todo el trabajo, por así decirlo. Ahí dice claramente, todas las cosas fueron hechas por Él. Sí. No hace la distinción, no por Dios, y por medio de Él, fueron hechas por Él y por medio de Él, y sin Él nada lo que fuese hecho fue hecho. Amén. Él es el gran gestor, el gran artífice de la creación que nosotros vemos. O sea, el personaje que se vino a encarnar y que nosotros vemos tiernamente en un pesebre no era cualquier cosa. No era algo tan lindo ni tan querendón verlo en el pesebre. Era el que por nosotros, por Él, nosotros fuimos formados. La palabra, ¿por qué hay diferencias? Tiempo atrás, cuando me puse a estudiar, le pedí al pastor, bueno, es un profesor, es un maestro. Ahora tengo que elevarlo como loco. Es un maestro, un señor. Me hablaron sobre el Cristo el Jesús histórico y el Cristo carismático. Porque ahí está, y no es algo que se habla ahora de la teología, que es algo nuevo, esto es muy antiguo. Antiguamente, como la otra vez le dije y ahora me acordé el nombre, que había en los griegos, había un grupo del griego que se llamaban los estoicos, que la palabra logo, que aquí nosotros traducimos como verbo o palabra, pero en griego es la palabra logos, era una fuente impersonal que no se podía conocer. Era una fuerza que gobernaba y hacía gestión de todo del mundo, hubiese sido creado, y esta fuerza impersonal que no se conocía, los estoicos lo llamaban logos. Y aquí Juan hace como Pablo, que nosotros le alabamos esa función cuando fue a esa ciudad y visitó todos los monumentos y las estatuas que tenían para los dioses, y ve a un lugar que estaba para al Dios desconocido, y Pablo toma esta figura y le predica
a este Dios no conocido. Amén. Y dice, ustedes no lo conocen, pero yo lo conozco y se lo venimos a presentar. Aquí Juan hace el mismo juego. Luego a los griegos le dicen, a los estoicos, ustedes conocen una fuerza impersonal que es creadora y fundadora de este mundo, pero nosotros lo conocemos, y este logo es el Hijo de Dios que estaba con Dios y Él creó todas estas cosas, y es Jesucristo. No sé si me entendieron. Entonces aquí hace una jugada maestra, por decir Juan, de decirle a los estoicos, a los grandes pensadores de esa era, que no conocían algo, le dijo, yo lo conozco. Que no lo conocen ustedes nada, pero nosotros sí lo conocemos. Y este es Cristo. Y existía, este logo, esta fuerza existía antes de la fundación del mundo. Pero y esa definición que tenían los estoicos, que decir, lo divino no podía encarnarse. ¿Por qué? Porque para ellos la carne, la humanidad, era símbolo de pecado. Entonces es la contradicción que ellos tenían, cómo algo divino se vino a encarnar a algo pecaminoso. Porque ellos no podían entender, y por eso Juan en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, el logo impersonal que usted no lo conoce, se vino a dar a conocer aquí y lo conocemos. Ahora ya no es algo impersonal y desconocido. Como dije en la predicación el domingo pasado, creo que el Evangelio no tiene nada de misticismo. No, es muy práctico, muy pragmático. La diferencia es que nosotros no lo sabemos llevar a las prácticas. Juan dice, ustedes que viven en esta esfera así cómica o mitológica o desconocida, de que no conocen esa fuerza impersonal, nosotros sí la conocemos, y es Cristo, y Él se vino a hacer carne y habitó con nosotros y creció en medio de nosotros. Entonces ellos no podían entender cómo algo divino podía encarnarse en algo pecaminoso. Nosotros, contrariamente, no entendemos cómo un Dios santo se vino a rebajar a nosotros. Amén. Y a cambiarla de acá. Mati, por favor. Si puedes leer, buscar primera de Juan. Primera de Juan 4, del 1 al 3. O sea, ¿alguien alcanza a leer ahí? ¿Quién alcanza a leer? ¿Pastor? Ya, por favor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. Amén. Aquí hay una importancia de estudiar las Escrituras. Amén. No estoy diciendo que cuando nosotros hablamos de estudiar, no estamos diciendo que se metan a un instituto. Si quiere, tiene el tiempo, tiene las ganas, tiene los medios, hágalo. Pero estudiarlo, ¿a qué me refiero? Estudiarlo cuidadosamente, no tomarlo y decir, ¿viste? Ahí dice, por ejemplo, la frase que dice, probad los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. O sea, aquí podríamos decir, si cualquier religión confiesa que Jesucristo o Dios vino en carne, es de Dios. Pero tenemos un problema. Los musulmanes también creen que Dios se encarnó. Los judíos, el judaísmo, también creen que Dios se encarnó. ¿Me entienden o no? Si tomamos este versículo así solo, tenemos un problema. Tenemos que aceptar también a los musulmanes. ¿Me entienden o no? Porque dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Estas dos religiones y otras religiones más, creo que el hinduismo y otras, creen que el Dios se encarnó. ¿Me entiendes? Pero ¿a qué se está refiriendo esto? Se está refiriendo, por ejemplo, el obispo de Alejandría, Ario,
que ahí viene la teología de el arrianismo, enseñaba que Cristo y el Espíritu Santo fueron creados simplemente por Dios para la obra redentora del hombre. No sé si lo expliqué bien en directo. No sé, si sabí, soy humilde. Pero ellos, el obispo de Ario de Alejandría, que ahí viene la teología, el movimiento, el arianismo, ellos creen y postuló que el Espíritu Santo y Jesucristo fueron creados por Dios para la obra y el plan de la redención del hombre. Nada más que eso. O sea, le quita toda divinidad. Amén. ¿Por qué? Porque el concepto de Dios, la gran premisa es que Él no fue creado. Si un Dios fue creado, no es Dios. Porque la palabra Dios, el concepto de Dios, quiere decir que este hombre o este ser no fue creado. No tiene creación, no tiene inicio de vida. Cuando nosotros hablamos de Dios, quiere decir por eso hay, cuando dicen, y bueno, ¿y quién? Si la partícula salió de algo y de algo y de algo, y de si hace algo que creó el universo, salió de Dios. Entonces, ¿quién creó a Dios? No entra esa pregunta. Porque el concepto de Dios quiere decir que Él no fue creado. Él queda exento al margen de esa pregunta de quién creó cuál cosa. La causa y efecto. Si el Big Bang que se provocó, ¿de dónde salieron esas partículas? De Dios. Bueno, si Dios creó la partícula, ¿quién creó a Dios? No, Él no entra en esa categoría. Porque la definición por excelencia es que Dios no tiene creación. Amén. Entonces, cuando este obispo dice que Jesús y el Espíritu Santo fueron creados, le quita toda divinidad y toda parte de la deidad de Jesús y el Espíritu Santo. Le quita toda potestad que ellos pueden tener para nosotros cumplir, y la Biblia lo enseña, cumplir la perfecta redención de Dios en nosotros. Podemos ya hablar un poco de la divinidad. Otro concepto de que tenemos que ver es la humanidad de Jesús. Hay muchos pasajes, y no lo cité, pero lo voy a mencionar, que hablan sobre esta humanidad de Cristo. Él crecía en sabiduría y gracia para con los hombres. Él tuvo hambre, Él tuvo sed, Él se cansó, Él durmió, Él lloró y Él sudó gotas de sangre. Así es. Si Cristo no hubiese pasado esta cosa que nosotros pasamos y vivimos diariamente, algunos como yo nos levantamos cansados, nos levantamos con ganas de volver a acostarnos. Si Él no hubiese vivido estas cosas, Él hubiese sido simplemente un emisario y un mensajero de Dios, así nomás. Si Él no hubiese vivido todas estas cosas que nos hablan los evangelios, que nos hablan la vida de Cristo, hay muchas especulaciones porque de Cristo en un lapso de Jesús en su vida de adolescencia no se habla mucho, pero sacando conclusiones, hay muchas que podemos sacar conclusiones de la vida de adolescencia de Cristo, pero Él tuvo hambre igual que nosotros, Él tuvo sed. Cuando se juntó con la mujer samaritana en el pozo, Él estaba cansado, Él se quejó, la zorra tiene en su guarida y el Hijo del Hombre no tiene a dónde reposar su cabeza. Sí, Señor, amén. Entonces, la Biblia nos da muchos detalles, y sobre todo el Evangelio de Juan se encarga de exaltar a Cristo como Dios, y los otros evangelios se presentan a Cristo como hombre, más cercano. Tener esta separación o tener esta dificultad, ¿puede avanzar para ver? Ya, todavía no. Pero tener esta separación o este problema, como digo, estos temas que estamos hablando ahora no es algo nuevo. Siempre ha existido. Antiguamente estaban los agnósticos que hacían una separación entre lo espiritual y la carne.
Dios no se puede encarnar porque la carne es pecado. Entonces había una confusión y un problema. Por ejemplo, ya mencioné a este obispo de Alejandría, el obispo Ario, que viene del arianismo, los estoicos, también están los agnósticos, que dificultan el tema de la unidad entre la divinidad y la humanidad. Pero para que se haya este concepto de unidad entre lo divino y lo terrenal, tuvo que haber un precio. No estoy hablando del sacrificio, sino que previo a eso ya hubo como pagar el pase de entrada, o pagar cuando uno viaja, paga graficándolo así muy burdamente, ¿no? Totalmente alejado de las comparaciones que hay, pero uno paga el viaje, pero también tiene que pagar el pasaporte. Entonces, antes de eso hubo un pago que Cristo, que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, tuvo que pagar para eso. Si alguien puede leer Filipenses 2, 6 al 7, ¿qué lo alcanza a ver ahí? ¿Almendra? Ya. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Amén. Amén. ¿Ven ahí el pago que hay? ¿O el costo que tuvo que haber para que él bajarse? Aunque no le importó, porque su amor y su entrega al Padre era tan grande que no tomó eso como si nosotros lo hubiesen tomado como costo de despojarse de qué, de ser igual a Dios. Amén. Pero aquí hay algo. Él se despojó, pero ¿de qué se despojó? Amén. Se despojó de la gloria que él tenía ahí en el cielo. Amén. No se despojó de sus atributos divinos. Amén. Como Dios. ¿Verdad? No se despojó de eso. Él se despojó de la gloria. Él se despojó de su trono. Él se despojó de la comunión que tenía directa con el Padre. De eso él se despojó, de su gloria. Dejaste tu gloria en el cielo para venir hay una alabanza que creo que dice, él se despojó de su gloria, pero no de su divinidad. ¿El por qué? Porque él siempre fue 100% Dios y 100% hombre. ¿Cómo podemos ver aquí algunos atributos que solamente le pertenecen a Dios? Por ejemplo, su omnipotencia. Él todo lo podía. Pero podemos ver que él también, el cuerpo humano, con lo que corresponde al cuerpo humano, él limitó muchos de sus atributos. Amén. Pero él tenía esos atributos, pero él lo podía limitar según él lo quisiese. Y la naturaleza se unía y se entrelazaba entre sí armoniosamente. Cuando él fue bautizado, se sumergió en el agua. Pero en medio de una tempestad, él caminó sobre el agua. Él podía manejar sus atributos porque era Dios, pero él limitaba muchas veces sus atributos. También hay otro caso de cuando está en la cruz le dice, sálvate a ti mismo. Él podía hacerlo perfectamente. Él podía bajarse y bueno, sé que me tiene chato, se acabó todo, para la casa. Él podía hacerlo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él sabía cuál era la misión. Él sabía, cuando su omnisciencia, que todo lo sabe, él sabía que iba a morir. Desde antes que el mundo fuese, él sabía que iba a venir a este mundo para morir. Esa era su misión, morir en la cruz. En muchos pasajes encontramos que dice que cuando lo buscaban para matarle, él se escondía. No porque tenía miedo para que lo mataran, no, si él ya estaba claro que él iba a morir. Simplemente porque la hora aún no había llegado. Por eso él corría y se arrancaba, porque la hora del sacrificio aún no había llegado. Y cuando llegó la hora, él se entregó sin titubear. Enmudeció su boca ante los sacerdotes, ante Pilato, porque él sabía que esa era la hora perfecta. Entonces los atributos divinos él los limitaba. No, él no se despojó a sí mismo de sus atributos divinos, porque usted no puede despojarse de su carácter. Usted no puede despojarse de su ser. Usted a lo mejor llega a un lugar nuevo que no conoce a nadie, en la primera hora está como ahí medio tímido, pero ya cuando entra en confianza ya sale todo su carácter. Aunque quiera comportarse, no puede.
Bueno, a mí me pasa. Pero su carácter, usted no puede decir, hoy día voy a dejar mi personalidad y mi carácter en la casa y voy a salir con esta personalidad. No. Jesús no pudo hacer eso, porque Él era Dios. Él no podía despojarse de su omnipotencia, de omnisciencia, de todos esos atributos que solamente le pertenecen a Dios. ¿Por qué? Porque esos atributos eran de Dios. Y Jesucristo es Dios. Bueno, ahí estaba el texto que le decía, el conflicto. Bueno, entonces, ¿por qué Él dijo... Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino el Padre? Porque Él simplemente se limitó para entregar la información. Así es. A algunos le entregaba y a otros no. Algunos decían, no, ustedes son tardos. Pero a este Zaqueo le habló directamente. A algunos le dejaba como entrever, como quien entendió para los religiosos y qué quiso decir, qué habrá dicho. Pero a la mujer samaritana le fue claro y preciso. ¿Qué dura cosa es esto? ¿Quién lo podrá entender? Pero a Zaqueo le dijo, oye, es necesario que tú tienes que nacer de nuevo. Porque él se limitaba. No porque no sabía a la hora, él sabía. O simplemente no quiso saber para dejar la voluntad del Padre. Pero él tenía esa característica de limitar. Por ejemplo, si el hermano Mati, que es más fortachón, que jugaba rugby, no voy a comparar contigo, Mati, pero jugaba rugby y todo, y está la hermana aquí ordenando porque tiene un evento y tienen que cargar silla y silla, y la hermana le dice, hermano Mati, ¿usted puede ayudarnos a cargar la silla hacia el camión? Y el Mati le dice, no quiero. Oh, qué mala gente. Pero eso no quiere decir que él no tenga fuerza o no tenga la capacidad de poder levantar esa silla y llevarla. Él simplemente se limitó a no hacerlo. ¿Me entienden? Son ejemplos bien básicos que a lo mejor muchos van a decir, wow, pero qué absurdo el ejemplo. Creo que se dan a entender lo que Jesús quiso hacer. No, ni el Hijo sabe. Él no quiso inmiscuirse más allá, solamente obedecía a la voz del Padre. A la otra, Mati, por favor. Bueno, a esto teológicamente se le llama, lo tengo, se le llama la unión hipostática. Amén. Teológicamente a esto de las dos naturalezas, había un hermano en Vallenar, siempre me acuerdo de los nombres teológicos, había un hermano en Vallenar que decía, ¿y por qué le ponen nombres tan raros? Bueno, pero es que hay que ocupar el vocabulario que hay. Pero esta unión de la naturaleza del ser divino y del ser humano, que se juntaban y conjugaban en Jesús, se le llama hipostática. La unión hipostática, la combinación de las dos naturalezas. Para que esto ocurriera, Él tenía que despojarse de su gloria. Para que esta unión ocurriera, Él tenía que despojarse y vaciarse a sí mismo. Y este paso se le llama kenosis, teológicamente. Un dato curioso. Entonces hay una definición que yo encontré en el diccionario de teología de la casa Baker, que dice lo siguiente: en la encarnación del Hijo de Dios, una naturaleza humana se unió inseparablemente y para siempre con la naturaleza divina en la persona de Jesucristo. La naturaleza humana se unió inseparablemente y para siempre con la naturaleza divina en la persona de Jesucristo. Amén. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó, muchos no le conocieron enseguida, pero después sí le conocieron. ¿Por qué? Porque mantenía la misma persona humana que cuando habitó aquí en la tierra. Cuando no lo reconocieron, ¿por qué? Porque había un cuerpo, su cuerpo estaba glorificado. Pero la primera pensaba que era un fantasma. Pero después ya al pasar el tiempo reconocieron quién era Jesús. De que Él era Jesús. Entonces su cuerpo humano se unió inseparablemente y para siempre con la naturaleza divina. Mientras las dos naturalezas permanecen distintas, completas y sin cambio, sin mezclarse o confundirse, de manera que una
de manera de que una única persona resultó ser verdadero Dios y verdadero hombre. Amén. Las dos naturalezas se mezclaron tan bien, pero se diferenciaban tan bien que no había confusión. Cuando él estaba cansado, Sí. no ocupó su fortaleza divina para no estar cansado. Cuando él estaba enojado por el templo, no ocupó su naturaleza divina para poder aplacar ese enojo. Compartir su personalidad divina y su personalidad humana convergían tan bien las dos naturalezas pero ninguna de las dos se mezclaron o se hizo un jugo, un menjunje que salió una. No, era solamente, resultó ser el verdadero Dios y el verdadero hombre. Amén. Pero ¿cuál es la función, por así decirlo, que vino a llenar Jesús? Vino a cumplir y a suplir la función de sacerdote, profeta y rey. Sacerdote para entregar por una vez y para siempre un sacrificio a Dios el Padre por nosotros. Presentándose, él ya no era el oficio del sacerdote. Así que, como también lo habló nuestro pastor Jerónimo en el estudio bíblico del diezmo, así que aquellos pastores que se escudan de que el diezmo era para los sacerdotes, bueno, Cristo suplió y eliminó el oficio para siempre de sacerdocio. ¿Por qué? Porque la función del sacerdote, ¿qué es lo que era? Preparar al pueblo y presentar sacrificio a Dios por el perdón del pueblo. Bueno, Cristo ya lo hizo, de una vez y para siempre. Amén. Amén. Profeta, él vino a cumplir y a alinear la profecía de Dios hacia el pueblo. En él cumplió y se culminó toda la profecía que habían hacia la persona de Cristo. Él fue el gran profeta para nosotros. Un dato o una parte práctica. El profeta no era aquel que adivinaba el futuro, era aquel que expresaba la voluntad de Dios hacia el pueblo, pero no era alguien que venga que ahora va a hacer profecía y le da como su futuro a cada uno y le habla a cada uno en particular. No, puede ser, sí, puede ser. Yo creo que mucho, yo lo he vivido, que Dios habla, pero esa no era la función del profeta. Y si nosotros vemos en la Biblia, los profetas de vez en cuando anunciaban el futuro, pero la función principal era amonestar al pueblo de parte de lo que Dios había dicho para el pueblo. Así es. Y ahí de él, si él acomodaba o disfrazaba un poco para el mensaje de Dios, ahí de ese profeta. Y hay un caso de un profeta que sí lo quiso hacer, que quiso maldecir contra el pueblo de Israel. Pero la profecía, la función del profeta, el oficio del profeta era comunicar la voluntad de Dios el Padre hacia el pueblo. Bueno, Cristo lo hizo a la perfección. Dijo cuál era la voluntad del Padre y expresó cuál era la voluntad del Padre. Y tenemos una gran predicación en el Sermón del Monte que nos habla respecto de eso. Por favor. Sí. Y es interesante esto porque en Israel fue exílico, ya, y después cuando regresaron de Babilonia, y hasta los días de Jesús, ellos esperaban a 3 personas. Esperaban un sacerdote, puesto por Dios, esperaban a un profeta. Cuando le preguntan a Juan, ¿eres tú Elías o el profeta? Es interesante esto. Sí. Le preguntan si era el profeta, ellos esperaban un profeta en particular y un rey. Nunca esperaron que esos 3 oficios estuvieran en una persona. Eso lo vino a cumplir Cristo. Amén, amén. Un buen dato, por eso le decía, hay mucha arista que uno puede hablar sobre este tema que en media hora, 40 minutos, ya no sé cuánto han, 35 minutos, es difícil de poder casi compactar todo. Y cada tema es tan interesante, como dice el pastor, los pueblos judíos, los religiosos esperaban a 3 individuos distintos. Pero Cristo hizo un 3 por 1 y lo compactó todo y fue hecho en él. El Mesías, el profeta y el rey. ¿Quién era el rey? La función del rey, liderar al pueblo políticamente y socialmente. Esa era la función del rey, liderar al pueblo. Y Cristo lo hizo. Para nosotros, Él es nuestro aladid, Él es nuestro guía, Él es nuestro jefe, Él es nuestro general en jefe. Cuando Él dice vamos, vamos. Amén. Sí. Y hacer otra expresión más coloquial, pero no lo voy a decir. Cuando dice vamos, vamos. Cuando dice shalom a los orísimos,
Él dice upa, nosotros decimos chalupa. Pero Él tenemos que ver, a Él tenemos que seguir. Él dice, Él es nuestro pastor. Y las ovejas reconocen la voz del pastor. Amén. Entonces, Él vino a cumplir y saciar y satisfacer estas necesidades que había en el pueblo. El sacerdote, el profeta y el rey. La otra, Mati, por favor. Leemos en muchos pasajes, pero voy a tomar estos dos versículos. Leemos en muchos pasajes la función que vino a cumplir Jesús. En 1 Timoteo 2:6 dice: quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Ya lo hablamos, que Él se despojó de sí mismo. Cuando lo hablamos en el pasaje anterior, Él no escatimó ser igual a Dios. Él se despojó a sí mismo. ¿Para qué? Para el rescate de todos y en su debido tiempo. No cuando los sacerdotes o la voz del pueblo que clamaban, porque como ahora que se sacan leyes según la aclamación y la voz del pueblo se empujan las leyes. No, Él vino a cumplir la voluntad del Padre a su debido tiempo. A su debido tiempo. Romanos 3:25 dice: a quien Dios exhibió públicamente en la cruz como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Amén. Él vino a hacer propiciación, o como la teología de los católicos dice, ahora se me fue la palabra, el vicario, que como reemplazante de Él vino a ser el vicario de nosotros. Él vino a ser fue la propiciación, que había un costo que nosotros debíamos pagar. Y Él se despojó a sí mismo. Gracias, Padre. Sí, Señor. En propiciación de nosotros. O sea que el castigo que nosotros deberíamos pagar, o la deuda que nosotros teníamos, Él la vino a asumir. Por amor a nosotros. Amén. A través de su sangre y a través de su fe, como demostración de su justicia, para que en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Fue tan grande la obra de este Dios hombre y este Dios divino, que por el sacrificio que presentó una vez para siempre Jesús ante Dios el Padre, Dios el Padre pasó por alto en su tolerancia las ofensas que nosotros habíamos cometido anteriormente. ¿A la otra, Mati? Ya, eso después. Entonces, vemos aquí el por qué tenía que una persona que entregar el sacrificio y por qué era necesario que esta persona o este cordero tenía que ser 100% hombre y 100% Dios. No es que fue un ser y cuando estuvo en la cruz ahí se presentó solamente Cristo, como dice alguno, o solamente se presentó el Hijo del Hombre humanamente. No, el que murió en la cruz fue Dios y hombre al mismo tiempo, que presentó un sacrificio vivo por propiciación a nosotros. Pero actualmente le damos tan poca importancia a este hecho de la muerte y resurrección, porque para que el fin de esta dos naturaleza es para que se presente un sacrificio perfecto ante Dios el Padre, para que toda la copa de la ira y de la ira de Dios fuese vertida perfectamente y que no quede ninguna gota en esa copa, fue vertida en Jesucristo. Pero le damos tan poca importancia que nosotros muchas predicaciones no se hablan, o en muchos lados, sobre la muerte, la vida, la resurrección de Jesucristo. Pero al Evangelio le dan realmente importancia. Por ejemplo, el 20%, si nosotros juntamos todos los libros del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos juntamos todo, el 20% de todo lo que escriben ellos, el 20% le dedican a los 3 últimos días de Jesús. O sea, se escribe más detalladamente sobre los 3 últimos días de la vida de Jesús que toda su vida anterior. Jesús aquí en la tierra vivió 33 años, pero le dieron el 20% se dedica solamente
a los 3 últimos días que Jesús estuvo aquí en la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que eso es muy importante para nosotros. Incluso encontré por ahí, dice que si siguiendo esta lógica de cómo los escritores detallaban los 3 últimos días, si los escritores hubiesen seguido detallado la vida de Jesús desde su inicio, desde su nacimiento, nosotros tendríamos un libro de 8.400 páginas solo de la vida de Jesús. 8.400 páginas. Yo creo que como 4 veces esto, o 5 veces este libro. Así un libro tendríamos sobre la vida de Jesús, sobre sus 33 años. Si los escritores lo hubiesen escrito tan minuciosamente como escribieron sobre los 3 últimos días de la vida de Jesús. Entonces la muerte de Cristo tiene que ser para nosotros, si fue para los apóstoles, para los escritores tan importante, para nosotros debía ser de la misma forma importante. Comprender y entender por qué Cristo tuvo que venir a hacerse hombre para morir y entregarse por propiciación de nosotros. Pablo lo dice así, lo dice tan claro y dice, mire, los judíos demandan señales, los griegos demandan sabiduría, pero el centro de nosotros es la crucifixión de Cristo y a este resucitado. Que ellos pidan señales. Y hoy día vemos en esa iglesia, muchos movimientos de la iglesia y movimientos religiosos demandan, piden señales, milagros, prodigios. Sí, amén. Y otro segmento más erudito, no, eso de la sabiduría, o sea, de las señales que hay allá, nosotros los vamos a la alta crítica, a la crítica histórica, a los documentos físicos. Pero no olvidamos que nuestro centro tiene que ser a Cristo y a este crucificado. Podemos entender muchas cosas, pero si no entendemos lo esencial de Cristo, lo esencial del Evangelio, tanto los milagros, la sabiduría, los prodigios o los entendimientos, quedan nulos si no entendemos que nuestro Evangelio, nuestra base es Cristo y a este crucificado y a este resucitado. Si nosotros los vamos por la rama, no vamos a sacar ningún provecho. No vamos a tener fortaleza en el día, o a dónde agarrarnos en el día de angustia, porque estamos agarrados de una ramita nomás. Pero si entendemos el valor de lo que Cristo tuvo que pasar aquí en la tierra y lo que Él vivió, y por qué vivió, y por qué murió, y por qué no le hizo el quita los clavos a la espina, que nosotros los pinchamos con una alfiler y hablamos hasta incluso en lengua. Él no le hizo que quite a los clavos y a la espina. La muerte de Cristo es nuestro gran seguro de salvación. Pablo lo habla muchas veces. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra esperanza. La resurrección de Cristo es el amén del Padre. Cuando Cristo muere y derrama su última gota de sangre, el Padre lo mira al sacrificio y dice amén, y le otorga la resurrección. La resurrección es la gran confirmación de que Dios el Padre aceptó el sacrificio de Cristo por nosotros. Cuando Cristo resucitó en su cuerpo glorificado, no era un fantasma. Es lógico decir que no, si Cristo es un fantasma. Cuando resucitó era un simple fantasma, una alucinación de los demás por el amor y el afecto que tenía y la gran pérdida que ellos tuvieron de que Cristo no iba a estar más con ustedes. No, un fantasma no tiene cicatrices. No tiene cicatrices, ni tampoco un fantasma puede decir, mira, ven, tócame las cicatrices. Cristo se lo hizo a Tomás. Así es. Y mostró las evidencias. Cuando estaban estos dos caminando a Emaús, pues mientras alguien puede buscar ese versículo de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9, cuando estos dos caminantes iban a Emaús y llegaron al lugar y lo invitaron a tomar once y a pasar con ellos, ¿por qué ellos se le cayeron el velo? Cuando Cristo partió el pan y ellos pudieron ver las marcas en sus manos, porque la costumbre de asaba el pan le daba gracia a Dios, y ahí ellos pudieron ver
las cicatrices que él tenía en sus manos. Y ahí después pudieron comprender, este es el Cristo resucitado. Entonces, la gran fortaleza que nosotros tenemos, la gran convicción, la gran garantía, el gran seguro de garantía que nosotros tenemos por nuestra salvación es que Cristo resucitó. Ahora alguien puede decir, pero este es algo así como que lo creen ustedes por creencia, por fe. Porque hay muchas cosas que nosotros creemos por fe. Por ejemplo, Génesis 1:1. En el principio, eso lo creemos por fe. ¿Por qué? Amén. Porque nadie estuvo ahí. Ni Moisés estuvo ahí. Pero lo creemos por fe que Dios creó todas las cosas. Amén. De su palabra, del barro, del como sea, pero Él la creó. Amén. La creemos por fe. Pero en cuanto a la resurrección de Cristo, tenemos tanto la fe como la evidencia histórica. En el mismo libro que yo mencioné anteriormente, Evidencia que exigen un veredicto, se muestran pruebas que los historiadores incrédulos, o que para pesar cualquier libro le hacen las pruebas a cualquier libro. Por ejemplo, dice, mira, aquí tengo el libro de Shakespeare, dice un historiador ahí, y es original, ¿y por qué tengo que creer en Shakespeare? Por esta evidencia ya. ¿Cuántas copias hay de este manuscrito? Por ejemplo, creo que de Napoleón, creo en la universidad hay solamente 7 copias fidedignas de los escritos de Napoleón, en comparación a 14.000 del Nuevo Testamento. Aproximadamente pero ese es el abismo que hay entre pruebas de una, Sí, amén. de Napoleón, Sócrates, Shakespeare, Platón, cualquier filósofo o historiador antiguo, contra el Nuevo Testamento. Sí, amén. Del Nuevo Testamento hay 14.000 copias fidedignas pasadas por escrutinio de historiadores que nos dan la confirmación de que Cristo sí existió, de que Cristo sí murió crucificado y de que Cristo sí resucitó. Entonces, tenemos base, si usted quiere afirmar su fe con base más sólida, más física, por así decirlo, más académica, hay de sobra. Pero nuestra confirmación, hermano Mati, ¿usted tiene ese versículo? Por favor, léalo. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Amén. Nuestra gran convicción que nosotros tenemos de que este Dios altísimo, que se despojó de su gloria y se humanizó, que los antiguos filósofos no podían entender cómo algo divino podía encarnarse en algo pecaminoso, pero Él se humilló, se rebajó a su creación. ¿Para qué? Para poder redimirnos. Amén. No importando la condición, no importando la nación, no importando el idioma, no importando el sesgo social, no importando el color de piel, no, Él vino a redimir a todos. Y por eso Él es digno de nuestra alabanza. Así es. Y esa es nuestra gran seguridad de que Él murió. Y es el perfecto sacrificio ante Dios el Padre por mi redención. Por eso ahora nosotros podemos orar fácilmente. Sí, Señor. Cerrar los ojos. Cerrar los ojos no es el acto mágico de lo que nos transporta al cielo, sino que cerrar los ojos es para poner concentración en lo que yo le voy a decir a Dios, para que nadie me moleste o me distraiga. Los que somos más dispersos, yo lo hago así. Pero tenemos esa libertad ahora porque el Cordero fue digno ante Dios el Padre por el sacrificio perfecto que hizo por nosotros, por usted y por mí. Por eso el tema es de la perfecta unidad entre la humanidad y divinidad de Cristo. Si usted exalza a Cristo, a Jesús, como un cierto 90% divino, le está quitando la misión que Él vino aquí a cumplir. Se exalta como más a Jesús como hombre, también le está ofendiendo, porque Él fue 100% Dios y 100% hombre. Y esa es la importancia de esta doctrina de la unidad humana y divina de Cristo para nosotros.
Así es. que Él siendo la piedra de tropiezo para algunos, para nosotros es la piedra angular. Amén. Y es el fundamento de nuestra fe. Amén. 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 Bien, le invito a que lo pongamos de pie y oremos a nuestro Dios.